Bueno, buenas tardes, muchachos. A ver si algunos me acompañan aquí prendiendo la cámara para hacer menos traumática estas clases. Ahí va entrando la gente. Vamos a recordar por dónde íbamos. Luis, ¿se escucha y se ve bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Y acuérdense que hoy hace 8, vamos a revisar rápidamente las cuatro clases. Empezamos viendo el calor específico molar de un gas ideal. Aplicamos la primera ley y entonces vimos de lo que se trataba el CV y el CP. Ok. Dedujimos la ecuación para el CU entonces como 1 entre N por la variación de U con respecto a la temperatura, ¿verdad? Y vimos cómo el CV es 3 medios de R, que es más o menos 12,5 julios por mol Kelvin. Vimos la tabla, vimos qué bien se aproximaba esta teoría y de los gases ideales, la teoría cinética de los gases, ¿verdad? A los gases por lo menos monoatómicos, está muy buena la aproximación, ¿verdad? Después encontramos la relación entre CP y CV y R, ¿verdad? Entonces R vimos que era la restra entre CP menos CV, donde R es la constante universal de los gases, que es 8.314 julios por mol Kelvin. ¿Ok? Y llegamos a que CP es 5 medios de R, o sea, más o menos 20.8. Y se definió gamma como la división entre CP a CV. Y para el caso de la teoría cinética de los gases, da 1.67. ¿Verdad? Después, hicimos el desarrollo para un gas ideal que sufre un proceso adiabático infinitesimal, ¿verdad? Y llegamos a otras relaciones ahí interesantes, integramos eso y vimos que para los gases ideales, el T por V a la gamma menos 1 es igual a constante. ¿Ok? Entonces, este es para un proceso adiabático de un gas ideal. Y la temperatura en este caso se expresa en Kelvin, ¿verdad? En kelvins. También llegamos a esta otra ecuación, ¿verdad? Que es el proceso adiabático para un gas ideal. O sea que P por V a la gamma es igual a constante. Y por último, llegamos a que CV a que el trabajo para todos estos procesos politrópicos que se llaman, caramba, cómo molesta esta barra de herramientas aquí abajo. ¿Verdad? Estos son los procesos politrópicos, es 1 entre gamma menos 1 por P1 V1 menos P2 V2. ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos a la clase 2 y en la clase 2 resolvimos problemas, ¿verdad? Creo que quedaron bien claros, así es que no voy a detenerme mucho en ellos, ¿verdad? Los problemas incluían un problema con un cuarto, una recámara que tenía 2.500 moles de aire, ¿verdad? Había que calcular el cambio en la energía interna cuando se enfría de 35 grados a 26. Por ejemplo, aquí donde estoy yo, estoy más o menos ahora, afuera está como en 34, 35 grados centígrados. Está bien caliente aquí, Manzanillo. Es el distrito 5 de Punta Arenas, ¿verdad? Pero aquí bajo techo, digamos que estoy más o menos como en 33. Y digamos que llego a la noche y en la noche baja 28, tal vez, ¿verdad? Tal vez 26, quién sabe si llegue tan bajo. Pero sí, a veces sí llega.
¿verdad? Ese problema típico de calcular el cambio en la energía interna en un cuarto con 2.500 moles de aire, ¿verdad? Bueno, ahí llegamos al cambio en la energía interna, ¿verdad? El problema 2 era el problema del motor diésel, ¿verdad? De la compresión, que era 15:1. Entonces, bueno, pues lo resolvimos con las relaciones que dedujimos de un proceso para un proceso adiabático, ¿verdad? Porque les expliqué que en la explosión de un motor de combustión interna, ¿verdad? En el momento de la combustión, de la explosión, en ese momento el proceso se puede aproximar mucho a un proceso adiabático. Porque en realidad, si ustedes tocan el motor en los primeros 1000 revoluciones, que da, ¿verdad? El motor apenas se calienta. Ya después de las 1000 o tal vez más, entonces ya sí, claro, ya se empieza a ver la transferencia de calor que hay de los cilindros hacia el exterior y hacia el agua de enfriamiento, etcétera, ¿verdad? Pero en el momento de la explosión, ese proceso se puede, digamos, tratar como un proceso adiabático. Entonces, resolvimos el problema del motor usando las relaciones de los procesos adiabáticos que habíamos deducido en la clase anterior. Y entonces llegamos a que el trabajo eran menos 494 julios. Ok, bueno, después de eso pasamos a la clase 3 y en la clase 3 empezamos a ver bueno, también vimos la otra forma de resolver el problema politrópico, ¿verdad? Calculándolo con la fórmula general que habíamos deducido, ¿verdad? Entonces, y nos dio lo mismo. Bueno, unas diferencias ahí en los decimales, pero eso es por los decimales que uno toma cuando están haciendo las operaciones, ¿ok? Bueno, ingresamos a la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, la primera ley de la termodinámica nos dice que existe una cosa que se llama energía, ¿verdad? Energía interna, energía cinética y energía potencial, y que entre esos términos se pueden intercambiar. El asunto es que se intercambian de tal modo que hay un balance energético. O sea, en palabras muy simples, la energía se conserva. Eso es lo que me dice la primera ley de la termodinámica. Me dice, usted tiene un concepto nuevo que es energía interna y usted tiene balance de energías y la energía se le conserva. La segunda ley entonces me va a decir la dirección natural de los procesos. ¿Ok? Entonces, vimos las máquinas de calor o las máquinas térmicas. Yo no sé cómo es que a alguna gente le gusta el escape libre. No sé qué tiene de bonito eso. Nunca me ha gustado, ni cuando era joven. Pero bueno. Entonces vimos esto, ¿verdad? Y nos metimos con las máquinas de calor y las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Entonces vimos que era un ciclo termodinámico. Lo explicamos, vimos cómo pasábamos de estado en estado termodinámico, la sustancia que operamos para el ciclo, ¿verdad? Entonces, vimos cómo fue el postulado, no. Entonces, esta es la representación de un ciclo termodinámico, ¿ok? Entonces, en un ciclo termodinámico hay un intercambio de calor con un depósito de alta temperatura y un depósito de baja temperatura. Y en medio podemos obtener potencia o trabajo, ¿ok? Entonces, dijimos que los depósitos de calor son cantidades de sustancias a una temperatura constante, ¿verdad? Como por ejemplo el océano, que aquí tengo a unos pocos kilómetros, ¿verdad? Un río, ¿verdad? Con un caudal considerable, por ejemplo, claro, si es un hilo de agua, pues eso no es un depósito de calor, ¿verdad? Porque muy fácilmente podemos cambiarle la temperatura al riachuelo. Pero si tenemos el río San Carlos, por ejemplo, que es un agualotal, ¿verdad? Ese río no fácilmente usted le cambia la temperatura a ese caudal de agua, ¿verdad? Por ejemplo, el río Tempisque también, ¿verdad? Que está aquí nomás. Ok, entonces esos son depósitos de calor o piscinas muy grandes o las calderas, ¿verdad? Las calderas no es que tienen una cantidad de sustancia muy grande, pero tienen
una combustión que se logra quemando cierto combustible y entonces usted tiene ahí un depósito de alta temperatura que usted lo mantiene a través de una combustión. Entonces la combustión es como que si usted se estuviera comunicando con un cuerpo muy caliente, ¿verdad? Como el sol o algo muy caliente, ¿verdad? Entonces esos son depósitos de calor, ¿verdad? La atmósfera es otro depósito de calor, ¿verdad? Fíjense que aunque aquí en muchos lados, ¿verdad? Uno mida la temperatura y le dé una temperatura alta, el aire, de hecho, cuando corre la brisa, lo refresca uno por dos motivos. Porque el aire no está a la temperatura que se ponen las cosas con el sol y por la velocidad que lleva el aire. Conforme mayor sea la velocidad del aire, mayor es la transferencia de calor. Entonces, más energía le transfiere uno al aire que está fluyendo. Eso lo ven más luego en transferencia de calor a los que vayan a llevar transferencia de calor. Es un curso muy bonito, muy interesante. Ok, entonces vimos el postulado de Kelvin-Planck. Entonces la segunda ley se redacta como postulados. Ok, entonces hay un postulado, el de Kelvin-Planck, que dice que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso en un campo gravitatorio. ¿Qué es la elevación de un peso en un campo gravitatorio? Mauro, ¿qué es eso? ¿Qué es la elevación de un peso? ¿Qué es esto? Cuando yo levanto el lapicito digital, ¿verdad? Que tiene una masa, ¿verdad? Cuando yo lo levanto en un campo gravitatorio aquí en donde estoy, ¿qué es lo que hago? ¿Aplicar un trabajo, no? Sí, correcto. Pero si tomo el teléfono y prendo el cronómetro y entonces mido desde que empiezo a subirlo hasta que acabo, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué es trabajo entre tiempo? Perdón, ¿qué es qué? Perdón. ¿Qué es trabajo entre tiempo? No recuerdo ahora bien, profe. Potencia. Potencia. ¿Ok? ¿Ya se acuerdan? Cualquier tipo de energía por unidad de tiempo es potencia. Entonces usted puede tener potencia en calor debida a una transferencia de calor, potencia debida a una energía interna, potencia debida a una energía cinética, potencia debida a una energía potencial. ¿Ok? Entonces, mientras usted haga un trabajo contra cualquiera de esas clases de energía, usted lo que está generando es una potencia. ¿Ok? Entonces, el postulado de Kelvin-Planck, perdón, es muy elegante porque dice, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la potencia y el intercambio de calor con un solo depósito de calor. O sea, una máquina que trabaje así no existe. No puede hacerlo usted. Y eso es porque se opone a la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, ese tipo de máquina uno no lo puede hacer. ¿Ok? Y luego está el postulado de Clausius, que dice que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno caliente. O sea, si yo tengo esto aquí, ¿verdad? Este es un vaso térmico donde tengo mi refresco ahí. ¿Por qué uso el vaso térmico? Porque el proceso natural en el que viaja la energía es de la temperatura alta a la temperatura baja. Entonces, este refresco que está aquí, yo no espero que se enfríe. O sea, esto es imposible, ¿verdad? Es imposible obtener un flujo de calor del cuerpo que está a menos temperatura hacia el cuerpo que está a alta temperatura. O sea, es imposible que yo enfríe esto más de modo natural, sin hacer nada más. ¿Ok? Entonces, sí es posible que usted intercambie calor del cuerpo de alta temperatura al de baja temperatura. Eso, de hecho, lo experimentamos diariamente, ¿verdad? Con nuestro café, con nuestro refresco, con lo que sea, ¿verdad? Entonces, vemos que el calor viaja del cuerpo de alta temperatura, en este caso la atmósfera, hacia el fresco que está más a menor temperatura. Pero al revés, sin hacer nada más, no se puede lograr. ¿Ok? Entonces, esta máquina que lo que me hace es bombear este calor del
del cuerpo de baja temperatura al de alta temperatura no se puede lograr solo considerando la transferencia de calor, ¿ok? Entonces, me van a decir ustedes, de profe, pero un refrigerador, sí, claro, un refrigerador hace viajar calor del cuerpo de baja temperatura hacia el de alta temperatura, pero necesita algo más, ¿verdad? ¿Qué necesita, Luis? Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? ¿No se está escuchando? ¿O se escucha entrecortado? ¿Qué es lo que pasa? Es que justo me llegó un mensaje aquí, entonces me salió WhatsApp web y no escuché. Ya. Bueno, que el postulado de Kelvin Planck dice que no se puede bombear calor del cuerpo de baja temperatura al de alta temperatura sin ningún otro efecto, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que yo hago es, bueno, ¿y los refrigeradores? ¿Cómo es que sí me hacen viajar calor del cuarto refrigerado, del refri hacia afuera? Y con el trabajo era. Es correcto, ¿verdad? Entonces así no se puede hacer viajar el calor del cuerpo de baja temperatura al de alta. Usted tiene que invertir algo. Y entonces, si usted a esto le invierte calor, entonces le invierte potencia o trabajo, entonces este sí es posible. ¿Ok? Este señor sí es posible si usted le da trabajo, ¿verdad? Entonces, si usted le da potencia, entonces sí es posible que usted tenga esa máquina. Pero así esto no es posible. Entonces, cuando llegue un inventor y le diga a usted que tiene una bomba de calor que automáticamente bombea del cuerpo de baja temperatura al de alta sin invertir ningún trabajo, usted dígale, hasta luego, señor, siga su camino, a mí no me interesa. Ninguna máquina de movimiento perpetuo que viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Bueno, entonces entramos a ver las bombas de calor y los refrigeradores y entonces sí, vimos que esto sí es posible. ¿Ok? Podemos estar hablando de trabajo o de potencia. Si hablamos de trabajo, entonces hablamos de calor, la cantidad de calor transmitida. Y si hablamos de potencia, entonces hablamos de una potencia de calor transmitida y una potencia de calor transmitida desde el cuarto de baja temperatura. ¿Ok? Definimos para las máquinas térmicas la eficiencia térmica como el trabajo neto entre el calor, entre la energía que se invirtió. ¿Ok? Y en las bombas de calor se define el COP, que es el coeficiente de desempeño. ¿Ok? Que se define como la energía deseada entre la energía requerida. En un aire acondicionado, lo que deseamos es sacar cierta cantidad de calor, o sea, la energía deseada es QA. En un refrigerador de casa donde tenemos comida, la energía deseada es el QB, o sea, el calor que queremos extraer del cuerpo que está enfriado. ¿Ok? Esa es la energía deseada, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí, el COP del refrigerador es el QB entre WN, ¿verdad? Entonces es 1 entre QA entre QB menos 1. Y el de la bomba de calor es QA, o sea, el aire acondicionado, lo que queremos es sacar un cierto calor hacia la atmósfera. Esa es la energía deseada. Entonces ese es QA entre omega neto. ¿Ok? Bueno, y por último, me parece que sí, la clase 4, vimos los procesos reversibles, ¿verdad? Que son procesos que solo existen en nuestro modelo físico. Los procesos reversibles no existen en la realidad. ¿Ok? Usted no puede reversar un proceso sin producir algo en el ambiente. Por eso es que, vamos a ver cómo lo decimos. Por eso es que es muy dudoso que el cambio climático, que sí se está dando, es un hecho, que la temperatura está cambiando en el globo terráqueo, ¿verdad? Pero lo que es muy dudoso es que se le atribuya a la actividad humana el cambio climático, porque la actividad humana es despreciable con respecto a la actividad del planeta. Entonces, los cambios climáticos han sucedido a lo largo de la historia del planeta Tierra, pero lo que no está bien claro es que sean antropogénicos, o sea, generados por el ser humano. ¿Ok? Por ejemplo, el volcán que está en estos momentos
eructando lava y gases en España, en la isla La Palma, es muchísimo más potente que toda Europa junta, que todo el CO2 y todos los gases de efecto invernadero que está echando ese volcán. Ese volcán es una bestialidad de toneladas, miles de toneladas lo que está tirando a la atmósfera en estos momentos y lleva como un mes de actividad fuerte, ¿verdad? Y ahorita también explotó uno en Japón, está tirando gases y lava como loco también, está otro allá por Filipinas, ¿verdad? Entonces a ver, no hay que ser fanático, muchachos, sí, hay que aceptar las realidades de lo que está pasando en el planeta Tierra, pero no hay que aceptar las ideologías, porque las ideologías son ideas de un grupo de personas o de una persona sola que se nos trata de imponer. Entonces, termodinámicamente hablando, es muy difícil que usted me demuestre que la actividad humana es la que provoca el cambio climático. Habiendo tantísimos procesos naturales que provocan irreversibilidades en el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, las explosiones son muy comunes en el planeta Tierra, ¿verdad? Los volcanes, decíamos. El océano, por ejemplo, el océano en las noches emite una cantidad de CO2 astronómica, ¿ok? Entonces, el CO2 que emiten los océanos es supremamente más grande que todo el CO2 que toda la humanidad produce. La parte más grande del planeta Tierra, la superficie más grande son los océanos. Y los océanos todos producen CO2. Entonces, ven, ahí hay hechos científicos que no les dicen a ustedes, porque lo que les dicen es, lo que quieren es manipularlos. Lo que quieren es entrarlos en pánico. Lo que quieren es dominarlos a través del pánico y hacer lo que la agenda de los que están manejando, los que quieren manejar este mundo, quieren hacernos creer o hacer. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Ok? No vamos a decir que el ser humano no produce CO2. No, no es cierto, porque eso sería una mentira también. No, el ser humano, la civilización humana produce CO2, pero comparada con la que el planeta produce, es despreciable. ¿Ok? Entonces, no me venga a decir que el cambio climático es antropogénico, porque no me lo puede demostrar. Eso que Al Gore ganó el Premio Nobel de la Paz por unas conferencias que dictaba, eso es simple ideología, eso es simple propaganda. Pero Al Gore no brindó un solo argumento científico que soportara lo que él estaba diciendo. Al Gore simplemente le dieron el premio y le dieron pelota porque Al Gore era el vicepresidente de los Estados Unidos y entonces era una figura política y dentro de los políticos ellos se sostienen mutuamente. ¿Ok? Entonces, no debemos de creer mucho en todos esos fanatismos. Está la otra muchachita esta, Greta Gutenberg, de Holanda o de Dinamarca, no me acuerdo, pero la muchachita simplemente es una ficha que la están usando, porque la muchachita no da un solo argumento científico de lo que ella nos dice, de que el cambio climático es provocado por el ser humano. No hay un solo argumento que nos diga. Todos los procesos irreversibles los produce el planeta Tierra, la mayoría de ellos. Así es que no me vengan a decir que un poquito CO2 que la humanidad produce, ese poquito es el responsable del cambio climático. No. A mí háblenme con coherencia con la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Ven qué importante que es el estudio? El estudio es la primera puerta que se abre hacia la verdad. Sin estudio, usted no puede dirigirse a la verdad. Entonces, esta muchachita lo que hacen es manipularla, pero la muchachita no ha estudiado una sola P de primera ley de la termodinámica, ni la segunda T de la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Los científicos sí lo saben, pero ¿qué es lo que pasa? Que al grupo de científicos que dice que el cambio climático no es antropogénico, entonces le quitan el financiamiento de sus investigaciones. Así de fácil es. Y al grupo de científicos que dice que el cambio climático sí es producto de la humanidad,
entonces le financian todos los proyectos. ¿Ven qué fácil? Es manipular el mundo. Entonces ustedes tienen un grupo reducido de científicos que dicen, no, el cambio climático no es generado por el hombre. Y tienen un grupo así, de grande, ¿verdad? Porque están financiados, que dice que sí, sí, claro, el cambio climático está generado por la actividad humana. Bueno, ok. Entonces, sigamos. Y vimos que para los procesos reversibles se cumple esto. Entonces vimos el ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? Es una máquina desarrollada por Carnot, que es la máquina más eficiente que hay. ¿Esa máquina existe en el mundo? No, no existe en el mundo. ¿Por qué? Porque los procesos, los 4 procesos son procesos reversibles y eso no existe en la realidad. Entonces no existe el ciclo de Carnot, pero Carnot lo diseñó para compararlo con los ciclos reales. Entonces, el ciclo de Carnot no existe, pero usted hace el cálculo, ahora vamos a hacer cálculos en los problemas, y entonces usted ve si esa máquina puede existir o no. Si usted le trae a un inventor un refrigerador que cumple, que tiene el COP igual al de Carnot, usted dígale, chao, no me interesa, no me interesa que me robe la plata, porque no existe. Nadie puede hacer un refrigerador que trabaje como ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, pero si le dice, traiga un refrigerador con un COP que es menor al COP equivalente del ciclo de Carnot, entonces venga y lo escuchamos. ¿Ok? Entonces, ninguna máquina puede tener una eficiencia del 100%. ¿Ok? Todas las máquinas, porque todas intercambian energía con 2 depósitos de calor, entonces el trabajo que usted produce en esa máquina no puede ser 100%, porque una parte del calor se le va al depósito de baja temperatura. Y entonces la potencia que usted obtiene es el calor alto, el calor que viene del depósito alto, menos el calor que se va al depósito bajo. Ven, entonces ustedes no van a tener que todo el calor que viene del depósito de alta temperatura se convierta en potencia. ¿Por qué? Por el primer postulado que vimos, ¿verdad? El postulado de Kelvin Planck, ¿verdad? Esto es imposible. Esto sería una eficiencia del 100%. Todo el calor que viene del depósito de alta temperatura se convierte en potencia. Y eso no existe, muchachos, no existe. ¿Ok? Y esto mismo, si alguien llega a usted y le dice eso, él está proponiendo una máquina de movimiento perpetuo de la segunda clase. Segunda clase es cuando contradice la segunda ley de la termodinámica. Y máquina de movimiento perpetuo de la primera clase es aquella que contradice la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, ténganlo bien en cuenta. Entonces, pasemos a las clases de hoy y hoy vamos a arrancar con un concepto. Les voy a dejar, vamos por el punto 6 de nuestro capítulo, de nuestros apuntes, que es la entropía. Yo les voy a dejar una tarea y les voy a conseguir un video para que lo vean, para que es un físico que explica muy bien qué es la entropía. La entropía, muchachos, no es que hay muchos científicos que explica que la entropía es la generación de desorden, y no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no se van a pensar un poquito más allá. Entonces, la entropía se da porque nos indica, ¿verdad?, cuál es el estado más probable de los sistemas. Entonces, cuando usted tiene un gas, ¿verdad? Que digamos que usted tiene un gas aquí, en un recipiente, ¿verdad? Y que usted tiene, digamos, lo tiene separado en la mitad por una rejilla, por una compuerta, ¿verdad? Y entonces, digamos que usted tiene el gas aquí, en este lado, ¿verdad? Usted tiene el gas aquí. Digamos que usted tiene nitrógeno aquí, ¿verdad? Y aquí tiene nitrógeno. Ya va a empezar a molestar esto. Caramba. Sí es cierto, ¿verdad? La última clase nos molestó también.
Bueno, que dicha que, no, que guardó todo, ¿verdad? Si usted tiene nitrógeno aquí, digamos, y aquí tiene oxígeno, ¿verdad? Y aquí tiene O2. Cuando usted quita esta compuerta, digamos que usted la levanta y la quita, ¿verdad? ¿Qué espera usted que haga, Mauro? ¿Qué espera usted que pase? ¿El oxígeno se va a quedar de ese lado y el nitrógeno de ese otro lado? No, deberían esparcirse por el lugar, digamos, donde están. Por todo el volumen, ¿verdad? Ujú, sí, O sea, que se van a mezclar ellos. Ese es el exacto. estado más probable y es el estado de mayor entropía. Entonces, eso es lo que le dice la entropía a usted. La entropía le dice que la entropía del universo siempre va a más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos son los estados más probables que sucedan en la realidad. Entonces, escribamos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir unos conceptos aquí importantes. ¿No? Entonces vamos a decir, la ley cero de la termodinámica facilita la calibración de termómetros y la posibilidad de leer temperaturas. Okay, acuérdense lo que era la ley cero. Si no se acuerdan, pues van a los apuntes pasados y ahí vuelven a leerla, ¿verdad? La primera ley introduce el concepto de energía interna, ¿verdad? Que la representamos con la letra U, y también la noción de que existe equilibrio o balance energético en los procesos y ciclos en el universo. La segunda ley ahora indica la dirección en la cual los procesos son posibles en la naturaleza e introduce el concepto de entropía y establece que la entropía en los sistemas más la entropía más la entropía del ambiente siempre es igual o mayor que cero. O sea, matemáticamente, la segunda ley se puede escribir como sigue, ¿verdad? Vamos a decir entonces que la segunda ley me dice que la entropía total me dice que el diferencial de entropía total, que es igual al diferencial en la entropía del sistema, más el diferencial de la entropía del ambiente o del universo, siempre es mayor o igual que cero. El igual aplica para procesos reversibles y la desigualdad para los procesos reales. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los procesos reversibles no existen. Bueno, y otra de las razones, entonces, por las que usted puede decirle a los ambientalistas que dicen que el hombre es el que genera
el cambio climático, ¿verdad? Es decirles, bueno, entonces desaparezcamos a la humanidad, porque no hay absolutamente ninguna acción humana que no me altere la entropía del universo. Así de simple. Es más, estas clases que yo les estoy dando a ustedes está aumentando la entropía del universo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos todos un veneno y desaparecemos del planeta Tierra? No, ¿verdad? Porque entonces deberíamos también matar a todas las especies sobre el planeta Tierra, porque todas las especies, absolutamente todas las especies sobre el planeta Tierra, todo lo que hacen afecta a la entropía del sistema. Y todas las especies producen CO2 y gases de efecto invernadero. ¿Ok? Las ballenas, por ejemplo, se tiran unos tremendos pedos, que son como 500 litros cada pedo, que va a la atmósfera, ¿verdad? Profe, ¿cómo? ¿Los pedos son gases de efecto invernadero? Todos los pedos son gases de efecto invernadero. Así es que ustedes que me están viendo por ahí, y yo, y todos los que nos hemos tirado un pedito algún día, estamos contribuyendo a los gases de efecto invernadero. Y entonces por eso la tienen contra las vacas y la ganadería, porque entonces dicen que las vacas se van haciendo grandes los hatos y entonces que las vacas se tiran muchos pedos y entonces que eso también produce efecto invernadero. Y entonces que afecta al cambio climático. Ah, no me digan. Sí, y entonces los osos panda. Ah, no, es que los osos panda sí hay que conservarlos. ¿Por qué? No se tiran pedos. Ok, ¿verdad? ¿Y los delfines? No, los delfines jamás. ¿Y qué? ¿Y los delfines no hacen digestión? Ven, entonces cuando ya ustedes hilan muy fino, cuando ya ustedes hilan con estudio, entonces ustedes ya se preguntan las cosas más objetivamente. No, un momentico, aquí hay que analizar. Entonces aquí hagamos una tabla de estimados de quiénes son los que producen CO2. ¿Y quién es el mayor productor de CO2? La Tierra misma. Ok, entonces, además, pregúntenle a cualquier geólogo y ellos estudian todo esto muy bien. Ha habido cambios climáticos tremendos sobre la Tierra, glaciaciones, que los glaciares llegaron hasta Arabia, ¿verdad? Que los glaciares bajaron desde los polos, la Tierra se enfrió y bajó y bajó y bajó y congeló todo. Ok, y antes no existíamos cuando hubo las glaciaciones. Entonces, en 1930 hubo un delta T mayor que el que está viendo ahora, pero nadie dijo nada. Entonces, muchachos, yo ojo bien lo que les estoy diciendo. No estoy negando que esté cambiando la temperatura del clima, ¿ok? No lo estoy negando. Lo que estoy cuestionando, debido a todo lo que estudio de termodinámica, es que todos los seres vivos del planeta Tierra producen CO2 y toda la actividad de cualquier ser sobre el planeta Tierra me incrementa la entropía del universo. Entonces, no podemos achacarle al ser humano únicamente el cambio climático. Imagínense el cambio de entropía que está provocando el volcán de España, en La Palma. Solo imagínense que lleva como 50 hectáreas de playa nueva sobre el mar. Imagínense el cambio en temperatura, la matacinga de peces que está haciendo toda esa lava y todos los gases que están entrando en la atmósfera que son de efecto invernadero. Entonces, ¿verdad? Eso nos hace ver como unos niñitos así, unos niñitos de pecho a la par del volcán de La Palma. ¿Ok? Entonces, es simplemente lo que yo les hago aquí, es un llamado para que usen la inteligencia, úsenla. Y la inteligencia les lleva a estudiar, que es la primera puerta que los lleva a ustedes a abrir la puerta hacia la verdad. ¿Ok? Entonces, no se dejen manipular. No se dejen manipular por los manipuladores grandes que quieren meternos un gran miedo a toda la sociedad. Bueno, entonces les voy a dejar una tarea aquí y yo después les mando, tal vez ahora en el recreo ubico ese video y entonces se las mando. Entonces, tarea para que refuercen esto que les acabo de explicar. Entonces, estudiar la sección se llama 22.6
en mi libro que se llama, yo lo tengo en inglés, Entropy. La sección 22.7 que se llama Changes in Entropy for Thermodynamic Systems. Y la sección 22.8 que se llama Entropy and the Second Law. En resumen, es esto que les he explicado yo, porque esa ecuación que estamos ahí es la ecuación que resume muy bien todo lo que es entropía. ¿Ok? Pero para que estudien un poquito más y entiendan un poquito más eso de los estados más probables. ¿Ok? Con ese estudio de eso y el video que yo les voy a mandar, entonces se les va a aclarar mucho el tema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No tienen preguntas ni comentarios? Bueno, entonces hagamos una sesión de problemas para ya dar por terminado este tema de la termodinámica. Entonces dice, problema número 2. ¿Por qué número 2? Porque el primero fue aquella demostración, ¿se acuerdan? Que QA entre TA es igual a QB entre TB. Entonces dice, el motor de gasolina de un camión toma 10.000 julios de calor y produce 2.000 julios de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, cuyo cuyo calor de combustión es LC igual a 5.0 por 10 a la 4 julios por gramo. Entonces dice, calcule la eficiencia térmica del motor. B, cuánto calor se desecha en cada ciclo. C, si el motor realiza 25 ciclos por segundo, 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia de salida desarrolla en watts y en HP? HP son caballos de fuerza. Es la unidad inglesa de potencia. Watts es la unidad internacional de potencia. Caramba, ¿cómo hago yo para mover esto? Ah, ya lo puse arriba. Eso. D. ¿Cuánta gasolina se quema en cada ciclo?
Y ¿cuánta gasolina se quema por segundo? ¿Y por hora? Ok, entonces en este problema vamos a analizar el motor de gasolina en general y vamos a hacer todos estos análisis para poder analizar cualquier motor de gasolina con distintos datos, ¿ok? Bueno, son las 1:50, tenemos que hacer el recreo y volvemos. Les aviso por WhatsApp cuando volvemos a la segunda clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O algún comentario? Todo claro, profe. Todo claro, profe, todo bien. Bueno, muy bien. ¿Quiénes más están? Jason. Todo bien, profe. Ok, Mónica. Acá, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Ok, entonces, como en 10 a 12 minutos, volvemos.